Desde la mañana para cada uno, José Franco, Sua, Jen, Buenos Daniel. días, señor. Buenos días, un gusto saludarles. Bienvenidos. Bienvenido Kimberly, bienvenido José Daniel. Vamos a seguir trabajando. Ayer hablábamos de la implementación y la comunicación, hablamos sobre algunos elementos de los que se desarrollan dentro de nuestro lenguaje y tenían asignado varios puntos ya unas actividades. Continuando, entonces tenemos gramática. Vamos a entender que la gramática va a ser aquella ciencia, aquella normativa que nos permite a nosotros hablar, pronunciar, escribir, redactar, leer, todo lo que comprende el idioma español. Dentro de esto, entonces tenemos, dice que las escuelas y enfoques gramaticales, la gramática se define como el conjunto de reglas y principios que rigen el uso de la lengua. Nosotros como tal, ¿verdad? Vamos a establecerla para poder hablar el idioma español. El estudio de la gramática muestra cómo funcionan las palabras en una lengua determinada. Cuando nosotros decimos cómo funciona, porque nosotros tenemos un abecedario A, B, C, D, E, dividido en vocales y consonantes. Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en un idioma materno, por ejemplo, el quiché, pues este utiliza consonantes, utiliza glotales específicamente, y en la dicción, pues definitivamente por eso es de que es un idioma materno, ¿verdad? Porque nace dentro del seno familiar, se desarrolla en ese, y por lo tanto, ¿verdad? Tienen una pronunciación específica. Para entender entonces, vamos a ver, dice que la gramática ha tenido varios enfoques a través de la historia. Dentro de los que cabe mencionar, la gramática tradicional es la que representa, dice, la más básica de las gramáticas, es calificador, ya que en un momento determinado lo que va a hacer, ¿verdad? Establece entonces las palabras como sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, los grados calificativos de un sustantivo, la clasificación de los sustantivos comunes propios, los adjetivos calificativos, los grados de adjetivo, los verbos, tenemos los tiempos del verbo, los modos, los adverbios, las categorías que vamos a tener. Si pensamos en los artículos, se localizan los determinantes, los pronombres. Cada uno de estos elementos son aquellos componentes que nosotros vamos a trabajar en un momento determinado. Pues eso es lo que establece una gramática tradicional. Partiendo también de la idea que nosotros siempre que vamos a hablar, emitimos oraciones. Y ustedes se encuentran en algún momento, nosotros de por sí, por metacognición, es decir, que nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestros centros están presentes en la palabra, con la palabra. Entonces ya no necesariamente, bueno, y entonces, ¿qué voy a decir ahorita? ¿Cómo lo voy a formular? Nosotros, por esa metacognición, establecemos lo que vamos a pronunciar. Y cuando lo expresamos, regularmente siempre lo expresamos emitiendo oraciones con sujeto y predicado. Entonces vean cómo una gramática tradicional establece esos elementos básicos. Para una gramática normativa, dice que es el conjunto de normas gramaticales que aplican consciente o inconscientemente las prácticas de una lengua. Busca estandarizar la utilización de normativas, es decir, vamos a tener, dijimos al inicio, reglas, normas, y nosotros utilizamos regularmente, ¿verdad? Normas de acentuación, reglas para establecer en un momento determinado cuando utilizamos un artículo, cuando utilizamos un determinante. La gramática aquí no. En este caso, cuando nosotros hablamos entonces de la normativa, son todas aquellas normas gramaticales que vamos a establecer. Cuando utilizamos punto y seguido, punto y aparte, punto y final, cuando utilizamos coma, cuando utilizamos signos de interrogación, cuando acentuamos una palabra. Vean entonces cómo se establece. Para la gramática descriptiva, su objetivo primordial es tener un conocimiento completo de los usos
y en un momento determinado actuales de la lengua, porque nosotros hablamos sobre una actualidad y una evolución en un momento determinado, porque recuerden que muchas veces conforme va avanzando en la evolución del mismo ser humano, va cambiando pues estas normas gramaticales. Más adelante, ustedes tal vez en sociales, y si no, cuando ya estén en el grado de diversificado, van a entender que para redactar algún informe de investigación, hoy en día se utilizan normativas APRES. Estas normas que ha establecido, ¿verdad? La Asociación de Psicólogos, hace que la persona al redactar algún informe, alguna investigación, desarrolle conforme a reglas específicas una información. Entonces ahí vamos a ir agregando las normas APA de acuerdo al año, es decir, las más recientes del año 2020, del año 2021, del año 2022, del año 2023, o sea, las reformas que se le hacen. Y también vamos a entender que en algún momento, dentro de nuestro idioma, dentro de nuestra lengua, se han generado palabras. Hay palabras que están en desuso, a eso les vamos a llamar arcaísmos. Y hay palabras que son extranjerismos o préstamos extranjerismos porque no podemos establecer una palabra. Por ejemplo, usted muchas veces ha utilizado la palabra pizza. Pues no podemos reemplazar la palabra pizza porque la traducción al español sería pan pizza. Otra vez la misma situación, pizza. Entonces, vean, esas son normas que se van sumando a un lenguaje comunitario. Dice que la gramática descriptiva remonta a los primeros estudios de la lengua latina y griega. A los inicios de la misma gramática, posteriormente los procesos de conquista obligaron a formular la gramática descriptiva de las lenguas americanas a principios del siglo XVI. ¿Por qué situación? Porque vuelvo a repetirles lo que les decía al inicio. Conforme va avanzando el tiempo, pues va evolucionando nuestro idioma como tal. Y con ello, ¿verdad? El ser humano avanza en tecnología, entonces ustedes se dan cuenta que muchas veces esta tecnología va adquiriendo nombres que en el idioma español no están establecidos. Luego tenemos la gramática estructural. Dice que su principal exponente es de Ferdinand de Suárez. Este autor se basa en el pensamiento de que las lenguas deben estudiarse desde las manifestaciones orales de sus hablantes y no de una estructura teórica. Desde esta perspectiva, la lengua concibe como un sistema de signos que se relacionan entre sí. Si bien es cierto, tiene en parte razón, porque nosotros vamos a establecer un tipo de lenguaje que se contextualiza, pero en algún momento tenemos que entender que la estructura del lenguaje no es del todo, ¿verdad? Algo que deba de ser variante. ¿Se recuerdan cuando vimos ahorita la connotación y la denotación? Si existe una palabra, tiene que estar registrada en la Real Academia Española. Entonces yo voy a diccionar en la Real Academia Española y existe la palabra. Más sin embargo, dice que también por contexto podemos utilizar algunas palabras, pero eso es en cuanto a un nivel cultural. Y ya ustedes me imagino que conocen cuando se habla de un lenguaje florido, de un lenguaje popular, de un lenguaje coloquial, a diferencia de un lenguaje formal. Entonces, esos elementos son la estructura que conforman a una lengua o a un idioma. Tenemos la gramática generativa o transformacional. Fue propuesta, dice, por Noam Chomsky en 1956. Esta línea de gramática afirma que la lengua aprende a utilizar de manera natural y instintiva. Esta no es fácil de comprender. Recuerden que nosotros nacimos en Guatemala y por tanto fue de generación en generación el que yo hable ahorita el idioma español. Si yo hubiera nacido en Alemania, pues hablar alemán. Si hubiera nacido en Francia, hablar en francés. Si hubiera nacido en Italia, pues hablar italiano. Entonces, a eso se refiere esta parte de la gramática, de cómo, de acuerdo, de generación en generación, se va desarrollando y cuando hablamos de la forma transformacional es que va adquiriendo pues nuevas palabras o unas nuevas formas, ¿verdad?, de expresar ciertos elementos. No es que cambie, sino vamos sumando un elemento de tiempo.
dentro de la gramática histórica, tenemos que la rama de la gramática que se estudia, que se ocupa de estudiar los cambios, y acá era lo que les decía al inicio, vamos a encontrar que palabras están en desuso. Ahí son, esas palabras en desuso son palabras arcaicas, es decir, que ya pasaron su tiempo de uso. Mientras que hoy en día, pues nosotros hablamos de otras situaciones. Por ejemplo, ustedes tal vez han escuchado la palabra lumbre, ¿verdad? ¿Y qué es la lumbre? Pues es el fuego. Hoy no decimos, ¿verdad? Me regalan no, lumbre, sino antes se escuchaba mucho. Hoy en día dices, porque tiene cerillos, ¿verdad? Y otros más coloquiales, ¿verdad? Tienen fósforos. Entonces, eso es, ¿verdad? La yesca para que se frota para encender el fuego como tal. No hablamos de lumbre. Entonces, vean esa situación. Tenemos la gramática funcional, la que busca comprender el uso de las palabras, así como los tipos de oraciones más adecuadas para su contexto social y determinado. Es la función que se tiene como tal dentro de un idioma y de acuerdo al contexto. La vez pasada les decía como ejemplo, ¿verdad? Que muchas personas dicen ruido, patojo, cuestiones como esas, que si bien es cierto entendemos en el contexto de Guatemala a qué se refiere porque es algo funcional, pero fuera del contexto, definitivamente, si nosotros habláramos de un tal vez la persona rápido les decía, ¿verdad? Lo vas a hacer con un instrumento musical. Entonces vean la funcionalidad que tiene en un momento determinado. ¿Alguna duda con los tipos de gramática? ¿Algo que no quede claro, jóvenes? Tenemos entonces la gramática tradicional, la normativa, la descriptiva, la estructural. Tenemos también a la generativa o transformacional, la histórica o la funcional. Claro, Gracias, Suba, muy amable. Y nuevamente aparecen, ¿verdad? Estos elementos. Miren, aquí tratemos de parafrasear es decir, con estas palabras, tratemos de establecer, ¿verdad? Cada una de ellas, porque otra vez les decía, para quien le compartí el libro, pues definitivamente ya está resuelto. Busque otras formas de poderlo establecer. Por favor, miren, ya está resuelta esta parte. Acá tenemos entonces a las categorías gramaticales. Dentro de las categorías gramaticales vamos a entender que están todas aquellas categorías que van a desempeñar una función, pero según nuestro documento establece que vamos a llegar hasta la página 89. Pero no vamos a trabajar hasta ahí, solamente vamos a trabajar en este caso hasta la página 85. Y las categorías gramaticales las vamos a desarrollar en las clases que retomemos, por favor. ¿Alguna duda ustedes me indican, por favor? Y si no, entonces este es el tiempo para que ustedes puedan desarrollar esta parte, ¿verdad? De las hojas de trabajo en su cuaderno, por favor. ¿Indican? O Jeff, José Daniel, Kimberly, ¿alguna duda? Todo claro, sí. Muchas gracias por responder. Entonces, por favor, trabajemos. Desarrollemos de una vez esta situación. Les interesa que no se lleven tarea a la casa. De una vez, así cuando se tenga el aviso, la notificación de su descanso, 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 ¿verdad? Trabajemos, por favor.
¿Alguna duda al respecto, jóvenes? Todo bien, Miss. Muchas gracias. Entonces les voy a explicar, por favor, que desarrollen sus actividades y que puedan enviarlas. En este caso se recuerdan, ¿verdad? Ya tenemos 4 tareas asignadas de la segunda unidad y solamente me han enviado en la primera tarea asignada, se lo han enviado 4 personas. La segunda, solo 4 personas. Y en las 2 últimas, ahí lamentablemente me han enviado tareas, entonces por favor les voy a explicar. Solamente una persona me ha enviado tareas. Entonces, por favor, voy a pedirles que se pongan al día, que trabajen, que envíen sus tareas, por favor. Y aquellas cuestiones que les sean difíciles, pues para eso tenemos estos espacios, ¿verdad? Para poder trabajar y desarrollar las actividades, por favor. Tengan una feliz mañana, pueden pasar a su siguiente clase. Feliz día para todos. Adiós, Miss. Feliz día. Adiós, Gracias señor. igualmente. Se cuida. Buen día.